George Clayton, un viudo de 54 años, había vivido casi toda su vida en Boston. Durante más de 3 décadas, dirigió con disciplina y discreción una empresa constructora de mediano tamaño, construyendo no solo edificios, sino rutinas, hábitos y una cierta idea de estabilidad. Pero desde la muerte de su esposa 6 años atrás, algo en él se quebró. No fue un estallido ni una caída abrupta, más bien un lento deslizamiento hacia una existencia silenciosa, marcada por el orden obsesivo, las comidas solitarias y un desapego sutil hacia todo lo humano. En marzo de 2023, después de vender su último activo empresarial, George tomó una decisión que ni sus pocos amigos ni su abogado pudieron prever: registrarse en una plataforma de citas. Fue así como conoció a Daniela Rivera, una maquilladora autónoma de 30 años, radicada en Austin, Texas. Su perfil era un torbellino de selfies, videos tutoriales, frases ambiguas y una biografía breve que decía: «Busco paz, pero también fuego». George quedó desconcertado, casi fascinado, por esa exposición desenfadada. Hablaron primero por mensajes, luego por videollamadas. En 2 meses se vieron solo 3 veces, una en Nueva York, otra en Dallas y finalmente en Boston, donde Daniela aceptó casarse con él. La ceremonia fue breve, casi administrativa, en una oficina municipal sin flores ni testigos. A los pocos días partieron hacia East Hampton, donde George había alquilado una villa moderna, de líneas puras y ventanas inmensas. La encargada de la propiedad, Laura Sanders, los recibió con cortesía, pero no pudo evitar sentir cierta extrañeza ante la pareja. George era sobrio, medido, con un tono de voz bajo y modales impecables. Daniela, en cambio, parecía vibrar en otra frecuencia. Hablaba rápido, reía sin filtro, cambiaba de humor con facilidad y documentaba todo en su cuenta de Instagram. Durante la primera semana, pasearon juntos por la playa y cenaron en restaurantes caros. Sin embargo, pronto quedó claro que compartían poco. George pasaba horas frente a su portátil, revisando estados financieros y reportes bancarios, como si no supiera estar quieto sin números frente a él. Daniela, por su parte, comenzaba sus días con sesiones de fotos improvisadas en el jardín y respondía mensajes con frenesí, a menudo en español. Una mañana, George envió una carta certificada a su abogado, Michael Ellis, solicitándole que iniciara el proceso de actualización de su testamento. El gesto era metódico, casi frío, como todo lo que hacía. En la carta no explicaba los motivos, solo indicaba que debía dejar constancia de su nuevo estado civil. Michael, al leer la solicitud, frunció el ceño. Sabía que George no era impulsivo, y sin embargo, todo en esa situación tenía el sabor de una decisión prematura. De fondo, el mar seguía golpeando la costa con calma, como si nada pudiera perturbar ese paisaje elegante. Pero Laura, al observar a la pareja cruzar el umbral, cada tarde sentía una tensión invisible. Lo supo sin palabras. El silencio entre ellos no era paz, sino antesala. Daniela abrazó su nueva vida con una intensidad casi teatral. Apenas instalada en la villa, comenzó a vestir únicamente ropa de diseñador, con etiquetas aún adheridas en algunos casos, como si cada prenda debiera recordar su valor. Publicaba constantemente imágenes en redes sociales, desayunos en vajilla, de porcelana, atardeceres junto a la piscina, botellas de vino que apenas tocaba. El teléfono parecía una extensión de su cuerpo. Su presencia digital se intensificó, y en pocos días su cuenta pasó a estar saturada de historias con música estridente, frases aspiracionales y planos detallados de joyas nuevas que no tenía antes del matrimonio. La villa se convirtió, sin pedirlo, en un escenario permanente para su exhibicionismo diario. George, en contraste, se retiraba cada vez más. Pasaba horas frente al océano, con el portátil sobre las piernas y la mirada clavada en la pantalla. Revisaba saldos, transferencias, informes. Su postura era tensa, casi inmóvil. Evitaba los eventos improvisados que Daniela organizaba con desconocidos de Internet. Esquivaba los brindis al anochecer y desaparecía en el ala este de la casa al menor indicio de bullicio.
Aunque compartían cama, la distancia emocional crecía. No discutían, pero no conversaban. El silencio entre ellos ya no era neutro, comenzaba a tener peso. El personal de servicio notó cambios sutiles pero persistentes. Daniela recibía numerosos paquetes cada semana, algunos sellados con etiquetas internacionales. Se encerraba con el móvil en el balcón durante largos periodos, hablando en voz baja, a veces riendo de manera nerviosa. Cuando alguien se acercaba, bajaba la voz o cortaba la llamada. Laura, la encargada de la propiedad, comenzó a preocuparse. Algunos de los vinos más caros del inventario desaparecieron sin registro. Además, en las noches, se escuchaban ruidos abruptos en la habitación de la pareja, golpes, movimientos acelerados. El sonido de puertas abriéndose y cerrándose con prisa. George, inquieto, decidió consultar con Michael. Solicitó una verificación de sus activos, particularmente en relación con movimientos recientes. La respuesta no tardó. 3 transferencias bancarias de altas sumas habían sido realizadas a una cuenta en Texas, a nombre de una mujer que George no conocía. No compartió esta información con Daniela. Simplemente bloqueó las tarjetas vinculadas a la cuenta conjunta. Al día siguiente, desapareció su tablet personal, la que utilizaba para comunicarse con el banco. También habían sido eliminados los registros de su última sesión. Esa noche, George decidió dormir con la puerta del dormitorio cerrada con llave por primera vez desde su llegada. Se despertó inquieto, con la sensación de que el aire era diferente. El ventanal estaba abierto, aunque él recordaba haberlo cerrado con precisión. El viento marino arrastraba hojas secas hasta el interior, y con ellas, una inquietud creciente. Se levantó sin ruido, revisó cada rincón del cuarto. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación persistía. Su mirada se detuvo en el marco de la tablet desaparecida, y por primera vez en semanas, sintió miedo. La inquietud de George se convirtió en vigilancia sistemática. No hubo arrebatos ni confrontaciones, sino una transición silenciosa hacia la observación constante. Comenzó revisando los registros de acceso del sistema domótico de la villa. Estudió las horas de apertura de puertas, los movimientos registrados por los sensores de presencia, los tiempos de conexión a la red. Descubrió irregularidades, aperturas nocturnas que no coincidían con su actividad, entradas desde dispositivos que no reconocía. Sin anunciarlo, encargó por mensajería urgente una cámara discreta con transmisión cifrada. La instaló en el dormitorio, oculta entre los estantes de libros, y sincronizó las grabaciones con una cuenta privada. En el Bucentos jardín, buscó un rincón alejado de las cámaras oficiales, donde pudiera trabajar con su portátil sin ser observado. Allí comenzó a almacenar encriptadamente sus contraseñas, registros bancarios y un archivo cronológico de los hechos que le causaban sospecha. Mientras George se encerraba en su lógica metódica, Daniela parecía florecer en una dimensión paralela. Adoptó una rutina ruidosa, casi exhibicionista. Aparecía ante el personal en traje de baño mínimo, posando con un desenfado que provocaba incomodidad. Usaba el área común de la piscina como si fuera propiedad exclusiva, interrumpiendo actividades del personal con exigencias repentinas. Organizó sesiones de fotos con luces portátiles y trípodes, que transportaba entre las estancias sin permiso ni explicación. En una ocasión, se escuchó su voz por videollamada, hablando en español con alguien de acento texano. Mencionaba fechas, envíos y algo que sonaba a liquidación. Una tarde, Daniela regresó de una supuesta caminata por la costa portando un nuevo teléfono móvil y un estuche de joyería de marca reconocida. Ninguno de esos objetos figuraba entre sus pertenencias iniciales. Cuando George lo notó, intentó confrontarla, pero sus palabras se ahogaron en el pasillo. Su expresión osciló entre incredulidad y resignación. Prefirió salir hacia la playa, donde permaneció hasta altas horas de la noche, solo sentado frente al mar. Michael Ellis volvió a comunicarse con George al anochecer. Esta vez, las cifras eran irrefutables. En los últimos 5 días, se habían retirado $24,000 en múltiples transacciones a cuentas secundarias, no registradas anteriormente.
George escuchó en silencio, anotó las fechas y no compartió esa información con nadie más. No denunció los movimientos. En lugar de eso, solicitó a Laura Sanders un informe completo de los registros de cámaras de seguridad, incluyendo las del área del estacionamiento y los accesos de servicio. Laura, aunque sorprendida por la petición directa, accedió a revisar. Mientras tanto, empezó a notar detalles preocupantes. Había visto a Daniela abriendo el maletero del coche alquilado en horas inusuales, introduciendo algo envuelto en una manta oscura. No supo precisar si era un objeto o documentos. La tensión comenzaba a hacerse palpable. George, cada vez más aislado, limitaba su interacción a lo esencial. Daniela seguía con su actividad frenética, ajena o indiferente a las señales de deterioro. La atmósfera cargada de gestos no dichos se espesaba. La calma aparente ocultaba una arquitectura invisible de desconfianza. Las piezas estaban en movimiento, pero ninguna encajaba del todo. George tomó la decisión de abandonar la villa antes de lo previsto. La acumulación de señales ambiguas, los vacíos financieros y la percepción de vigilancia lo empujaron a preparar su salida con precisión casi militar. Reservó un vuelo a Boston para el día siguiente y redactó instrucciones detalladas para Michael Ellis, solicitando iniciar el trámite de divorcio, suspender el acceso compartido a cuentas y preservar copias de toda la documentación bancaria. Su plan era simple: irse temprano, evitar enfrentamientos y tomar distancia antes de que cualquier incidente escalara. Pero al intentar salir de la propiedad, se encontró con un obstáculo inesperado. La tarjeta magnética que usaba para activar la puerta principal no funcionaba. Probó varias veces, pero el sistema rechazaba el acceso. Al contactar a Laura, ésta le informó que el software de seguridad había sido actualizado el día anterior, supuestamente por una petición interna. George pidió una revisión, pero la encargada solo pudo confirmar que alguien había usado un dispositivo huésped para modificar los códigos de acceso. No había registro de su autorización. El control sobre la entrada y salida de la villa ya no le pertenecía. Esa noche, al regresar a su habitación, George notó otro cambio sutil pero significativo. Su ordenador portátil, que recordaba haber dejado sobre la cómoda, estaba ahora en la mesa de lectura, con la pantalla bloqueada pero tibia al tacto. Al abrir su cuenta de correo, detectó una serie de borradores en su bandeja de salida que él no había escrito. Algunos contenían frases incompletas, otros estaban dirigidos a destinatarios desconocidos. Se retiró al baño con su móvil y desde allí grabó una nota de voz breve y urgente que envió a Michael a través de una plataforma encriptada. En ella afirmaba haber descubierto pruebas de acceso no autorizado, movimientos financieros sospechosos y un patrón de manipulación vinculable directamente a Daniela. Mencionó un conjunto de contraseñas, un rastro de transacciones hacia Austin y la posibilidad de un plan en desarrollo. A altas horas de la noche, la villa quedó sumida en la oscuridad total. El apagón duró exactamente 10 minutos. Laura, al ser consultada, atribuyó la falla a un corte en el suministro regional, vinculado a trabajos de mantenimiento. Sin embargo, al día siguiente, el técnico eléctrico confirmó que el disyuntor principal había sido bajado manualmente. No se registraron anomalías externas. Alguien dentro de la casa había interrumpido el flujo de energía. George durmió poco esa noche. Recostado con ropa puesta, vigilaba la puerta cerrada y mantenía su móvil cargando junto a la almohada. Cada sombra le parecía un movimiento, cada sonido una advertencia. No expresó sospechas directamente a Daniela, pero su comportamiento se volvió más controlado, menos reactivo. Su silencio ya no era pasividad, era contención. La dinámica entre ellos cambió. Las frases se acortaron, los horarios se distanciaron, y la tensión se volvió tangible. Había cruzado el umbral del desconcierto. Ahora se preparaba, con cautela, para lo inevitable. El 5º día de abril amaneció con cielo limpio y un silencio denso que parecía extenderse más allá del entorno natural. George había salido a correr antes del amanecer, según su costumbre reciente,
pero no regresó para el desayuno. Laura, atenta a la rutina, esperó hasta las 9 de la mañana antes de acercarse a la habitación principal. Tocó sin obtener respuesta. Daniela abrió la puerta parcialmente, con el rostro maquillado y expresión impasible. Informó que George había salido temprano hacia el pueblo para resolver asuntos personales. No ofreció más detalles. La explicación resultó incompleta. El vehículo de George permanecía estacionado. Las llaves seguían colgadas en el vestíbulo y ningún conductor reportó traslado alguno esa mañana. Una hora después, Laura solicitó la presencia de un técnico eléctrico tras notar una anomalía en el sistema de iluminación del sótano. Durante la inspección, el especialista encontró un dispositivo calcinado detrás del panel de distribución. A pesar de los daños, pudo identificarlo como un lector de datos externo, de los usados para interceptar flujos de información digital. El aparato no pertenecía al inventario de la villa. Laura tomó nota de su estado y ubicación y comunicó el hallazgo a George por correo, sin recibir respuesta inmediata. Cerca del mediodía, George apareció en la entrada trasera de la propiedad, desorientado, con la ropa sucia y evidentes señales de esfuerzo físico. Tenía cortes menores en los tobillos y el rostro pálido. Dijo haber estado encerrado en un cuarto de mantenimiento, al que, según él, fue llevado sin entender cómo. Declaró no recordar detalles precisos del encierro, pero aseguraba no haberse encerrado por cuenta propia. Exigió acceso a los registros de cámaras. Sin embargo, al intentar revisar las grabaciones del sistema de seguridad, se descubrió que el servidor central no respondía. El software mostraba errores de conexión y los archivos anteriores a esa fecha parecían incompletos. George se aisló. Durante la tarde, envió un mensaje de voz a Michael Ellis en el que sintetizaba su sospecha de que alguien intentó neutralizarlo. Describía la desaparición temporal, el hallazgo del dispositivo quemado y el estado actual del sistema de vigilancia. Pidió que se contactara inmediatamente con la policía. No entró en detalles, pero su voz era tensa y pausada. Al anochecer, enfrentó a Daniela con una declaración breve. Planeaba irse al día siguiente. Ella no respondió de inmediato. Lo observó con una expresión vacía, casi abstracta, y se retiró sin emitir juicio. Durante las siguientes horas, Daniela desapareció de la casa. Salió sin llevar bolso ni móvil visible. Laura, al no encontrarla en sus estancias habituales, recorrió los alrededores sin resultados. Volvió pasadas las 12:30 de la noche, sin explicar su ausencia. No parecía alterada. Desde ese momento, George dejó de moverse por la casa. No comía con el personal, no salía a correr, no usaba las áreas comunes. Se recluyó en su habitación, cerraba la puerta con llave y mantenía las luces encendidas toda la noche. El ambiente en la villa se volvió espeso, como si todos contuvieran la respiración. Durante la tarde del sábado, Laura escuchó sonidos inusuales provenientes de la habitación principal. Puertas golpeadas, pasos acelerados y lo que pareció una discusión breve. No distinguió palabras, pero el tono era claramente alterado. Decidió acercarse con precaución, subió los escalones en silencio y se detuvo frente a la puerta apenas entreabierta. Antes de tocar, Daniela apareció. Su expresión era pulida, el cabello recogido con precisión, el maquillaje intacto. Afirmó que habían tenido una simple discusión conyugal, nada preocupante, y agradeció el interés con una sonrisa forzada. Laura no insistió. La situación le parecía cuidadosamente diseñada, como si anticipara la sospecha. Al amanecer del domingo, George no bajó a desayunar. Tampoco respondió al timbre ni a los mensajes enviados por el sistema interno de la villa. La puerta de 1900, su habitación estaba cerrada. Laura esperó una hora antes de solicitar la intervención de un técnico con llave maestra. Daniela interceptó el pedido, negando permiso para ingresar sin orden directa del huésped. Dijo que George había salido durante la madrugada hacia Boston, por razones personales. No explicó por qué no había utilizado su automóvil, que seguía estacionado junto a la entrada, ni por qué sus pertenencias aún se encontraban en la habitación. A través del ventanal trasero,
Laura observó a Daniela desplazarse por la habitación, arrastrando maletas y bolsas grandes. En un momento, Daniela fue vista arrojando objetos personales al fuego, lo que generó preocupación por la posible destrucción de elementos relevantes. Laura registró el incidente en su libreta sin confrontarla. En paralelo, se comunicó con Michael Ellis para informarle que George no respondía desde hacía más de 24 horas. El abogado, alarmado, notificó a la policía local, argumentando que existía riesgo real para la integridad de su cliente. Poco después, se activó una señal del dispositivo GPS incrustado en el reloj inteligente de George. El origen era inquietante. El aparato emitía desde dentro de la propiedad. La situación se volvió crítica. Laura compartió con las autoridades una copia del audio que George había enviado días atrás, grabado en el baño, donde detallaba su temor a una posible acción en su contra. Aunque no era una confesión explícita, el mensaje bastaba para justificar una orden de registro. Los agentes comenzaron a preparar el operativo, mientras Laura observaba con creciente ansiedad los movimientos de Daniela, cada vez más erráticos. Esa tarde, halló un objeto textil con marcas sospechosas en el jardín, lo que fue comunicado de inmediato a las autoridades como evidencia potencial. Lo envolvió cuidadosamente en papel y lo entregó a la policía como evidencia. No supo decir si pertenecía a George, pero el hallazgo coincidía con su desaparición. Al anochecer, la villa permanecía en silencio, pero la tensión era visible en cada rincón. El aire tenía el peso de lo no dicho, lo escondido. Para quienes conocían los patrones de comportamiento de ambos, el cambio era claro. Algo había ocurrido entre la discusión del sábado y la mañana del domingo. Solo faltaban las pruebas concluyentes, y ahora las autoridades estaban en camino. A las 21:45 del domingo, la policía ingresó a la villa con una orden judicial firmada por la Fiscalía del Condado. El acceso fue rápido, sin resistencia. Daniela se encontraba en la sala principal, descalza y con una bata de seda. Al ver a los agentes, levantó las manos con lentitud, sin sorpresa ni protesta. En su rostro no había rastro de ansiedad, solo una quietud ambigua, como si esperara esa irrupción. Mientras era apartada para su identificación, el equipo de búsqueda se dirigió directamente al segundo piso. La puerta de la habitación principal seguía cerrada con llave. Fue forzada sin demora. En el interior, sobre la alfombra de la zona de lectura, George Clayton fue encontrado sin respuesta, recostado en la zona de lectura. Mostraba señales de debilidad y una postura que sugería falta de movilidad reciente, lo que motivó su traslado urgente al hospital. El equipo médico, que llegó apenas minutos después, constató una respuesta neurológica débil y signos de sedación. George fue trasladado de urgencia al hospital universitario con diagnóstico preliminar de traumatismo craneal y posible lesión medular parcial. La inspección de la estancia reveló elementos de interés inmediato. En el baño, dentro de un compartimento oculto tras el espejo, los agentes hallaron una tablet con un archivo encriptado y un cuaderno manuscrito que detallaba movimientos financieros, contactos y reflexiones sobre el deterioro de la convivencia con Daniela. En la parte trasera del vehículo alquilado, estacionado en la entrada, se localizaron varias bolsas plásticas con documentos, extractos bancarios impresos y notas adhesivas con contraseñas y nombres de cuentas. Algunos de los papeles llevaban huellas digitales parciales de George y otros mostraban signos de intento de destrucción reciente. Daniela fue arrestada en el acto. Durante el procedimiento, no opuso resistencia. Su tono era neutro, la mirada dirigida al suelo, las uñas pintadas con precisión reciente. Presentaba arañazos superficiales en los brazos, consistentes con una confrontación física limitada. En el interrogatorio inicial, negó haber visto a George desde la mañana del sábado, aunque no pudo explicar por qué su ropa seguía en la habitación, ni por qué los dispositivos personales de él estaban apagados dentro de un cajón bloqueado. El examen de su teléfono reveló conversaciones con un contacto registrado como K, con sede en Austin. En esos mensajes se discutían temas financieros,
instrucciones para transferencias en criptomoneda y menciones vagas sobre un proceso de liberación rápida. Uno de los textos incluía una fotografía borrosa del rostro de George dormido. Otro contenía una tabla de horarios con anotaciones en código. Los peritos también recuperaron, en el fondo del armario, una funda de protección plástica con marcas de impacto que coincidían con la forma de la lesión observada en el cráneo de la víctima. No hubo dudas técnicas. Los indicios eran congruentes. El patrón de conducta y la evidencia empírica cerraban un círculo. Las autoridades consideraron el caso como tentativa de homicidio con premeditación. Al día siguiente de la intervención policial, Michael Ellis entregó a las autoridades una carpeta digital que contenía múltiples registros de audio, capturados por George durante su estadía en la villa. En esas grabaciones, de voz neutra y ritmo controlado, se documentaban fechas, sospechas, comportamientos específicos y cambios en las finanzas personales del empresario. Los archivos, que hasta entonces no habían sido compartidos con terceros, demostraban una cronología clara de deterioro emocional y acumulación de indicios. Los investigadores incorporaron este material a la causa, considerándolo prueba sustancial del estado de alerta previa de la víctima. La cobertura mediática fue inmediata. En pocas horas, la historia había cruzado fronteras digitales. Programas matutinos, noticieros de televisión y portales en línea titularon con variaciones de un mismo concepto: Luna de miel con trampa, El millonario dormido, Crónica de un silencio peligroso. Los medios reproducían imágenes aéreas de la villa, fragmentos de las declaraciones policiales y capturas de pantalla de las redes sociales de Daniela. Se volvió viral el contraste entre las fotos glamorosas de su perfil y la expresión ausente que mostraba en el momento de su arresto. La opinión pública se polarizó, pero el relato central ya se había instalado. Una relación desigual, un plan deliberado y una víctima que había comenzado a hablar demasiado tarde. La investigación reveló que Daniela había utilizado datos personales de George para abrir cuentas de crédito secundarias a su nombre. A través de ellas, realizó adquisiciones de lujo y movimientos no autorizados por más de $40,000. Entre los archivos recuperados del móvil se encontró un intercambio constante con un contacto identificado como Chris, residente en Austin, con antecedentes judiciales por fraude electrónico. En los mensajes se hacía alusión a oportunidad única, acceso temporal y división en partes iguales. La Fiscalía interpretó estos términos como evidencia de una complicidad aún no determinada con precisión. Además, se localizaron borradores de un documento que imitaba el formato del testamento original de George, con modificaciones que favorecían exclusivamente a Daniela. Un peritaje grafotécnico concluyó que la firma había sido copiada a partir de un escaneo previo y alterada digitalmente. Este intento de falsificación agravó el cuadro jurídico, ya que reflejaba una preparación meticulosa previa al presunto ataque. Durante la declaración de Laura Sanders, se detalló que Daniela había solicitado en repetidas ocasiones la desactivación nocturna de ciertas cámaras, alegando deseo de intimidad conyugal. Las fechas coincidían con los momentos en que George reportaba fallas de seguridad o cambios en la ubicación de sus pertenencias. Los peritos informáticos confirmaron que el sistema de videovigilancia había sido intervenido con una interfaz externa, probablemente conectada durante los lapsos en que las cámaras quedaban sin supervisión. Con el conjunto de pruebas técnicas, testimoniales y documentales, la acusación fue ampliada. De tentativa de homicidio se sumaron cargos por fraude financiero, sabotaje digital y obstrucción a la investigación. El caso, inicialmente percibido como un asunto doméstico, había escalado a un expediente complejo, con implicaciones penales múltiples y potenciales ramificaciones interestatales. El juicio se celebró en el Tribunal del Condado de Suffolk, en una sala austera con ventanales altos y una acústica que amplificaba cada suspiro contenido. Daniela fue presentada ante el jurado en estado de detención preventiva. Su imagen contrastaba con las fotografías que inundaron las redes semanas
Antes, cabello recogido con precisión, maquillaje neutro, traje sobrio. Su comportamiento era contenido, casi distante. Negó todos los cargos, insistiendo en que las acusaciones surgían de la imaginación paranoica de un hombre inestable y emocionalmente frágil. Su defensa giró en torno a la idea de un colapso psicológico por parte de George, provocado por el duelo mal resuelto de su viudez y una supuesta obsesión por el control. El abogado defensor sostuvo que los audios entregados al tribunal eran interpretaciones personales, no pruebas objetivas, y que los movimientos financieros correspondían a decisiones compartidas. Alegó que George manipulaba la narrativa para castigar a Daniela por su independencia. Afirmó que no existía evidencia directa de agresión y que el encierro del empresario en la villa era, en el mejor de los casos, consecuencia de un accidente doméstico. Sin embargo, la Fiscalía presentó una secuencia estructurada de documentos, grabaciones, peritajes digitales y testimonios técnicos. El tablet hallado en la villa fue sometido a análisis forense. Contenía no solo los audios de George, sino también archivos de seguimiento financiero, con fechas, cuentas y beneficiarios coincidentes con los documentos incautados en el maletero del vehículo. Uno de los elementos más contundentes fue el informe del médico forense. Según el testimonio prestado bajo juramento, George presentaba: el informe médico reveló una lesión en la cabeza ocasionada por un impacto inesperado, compatible con objetos hallados en la vivienda, lo que reforzó la hipótesis de una intervención no accidental. Además, las pruebas médicas detectaron rastros de una sustancia que pudo haber afectado su capacidad de respuesta. Las pruebas médicas detectaron rastros de una sustancia que pudo haber afectado su capacidad de respuesta durante el incidente. Estos datos fueron confirmados por el toxicólogo del hospital que recibió al paciente. George, aún convaleciente y en silla de ruedas, declaró por videoconferencia. Su rostro mostraba rigidez parcial, fruto de la parálisis temporal, y sus movimientos eran limitados. Dijo no recordar el momento exacto del golpe, pero aseguró recordar el miedo anterior, la sensación de vigilancia constante y la certeza de que algo se estaba gestando en su entorno inmediato. Mencionó las noches sin sueño, el cambio progresivo de rutina y la intuición de que sus decisiones estaban siendo observadas, registradas y posiblemente manipuladas. No hubo dramatismo en su relato, solo una cadencia pausada y firme. El jurado escuchó cada testimonio con atención. La Fiscalía insistió en que el conjunto de pruebas formaba un patrón de conducta: adquisición progresiva de control financiero, aislamiento físico del cónyuge, eliminación de registros, alteración de dispositivos y tentativa de desplazamiento de activos. El caso ya no era una disputa doméstica, era una estrategia criminal que implicaba cálculo, oportunidad y voluntad de anulación. El proceso avanzaba hacia su desenlace. Tras 3 semanas de audiencias, el jurado entregó su veredicto. Daniela Rivera fue declarada culpable de 3 cargos principales: intento de homicidio en primer grado, fraude financiero agravado y manipulación deliberada de sistemas de seguridad electrónica con fines obstructivos. La jueza, al leer la sentencia, enfatizó el carácter premeditado de las acciones, así como la clara intención de sustituir la voluntad del cónyuge mediante aislamiento, sabotaje digital y explotación económica. El tribunal dictó una condena firme de reclusión prolongada en un centro penitenciario estatal, subrayando la gravedad de los hechos. La Fiscalía, aunque no solicitó la pena máxima, subrayó la necesidad de proteger a otras posibles víctimas de dinámicas similares, invisibles hasta que ya es demasiado tarde. Además del fallo penal, el tribunal ordenó la anulación inmediata de cualquier acceso de Daniela a activos compartidos, cuentas conjuntas y documentación financiera relacionada con la empresa de George. Se estableció una orden de alejamiento permanente y se trasladó parte del expediente al Departamento Federal de Investigaciones Financieras, con el objetivo de auditar los intentos de apertura de cuentas en criptomonedas que aún no habían sido localizadas. También se inició un procedimiento civil paralelo,
para evaluar el monto de los daños patrimoniales ocasionados al empresario, así como los gastos médicos derivados de su hospitalización prolongada. Durante la lectura de la sentencia, Daniela no mostró reacciones visibles. Su rostro se mantuvo inmóvil, los labios tensos, los ojos dirigidos hacia un punto indefinido del estrado. Solo al final, mientras los oficiales se acercaban para escoltarla fuera de la sala, murmuró una frase inaudible para la mayoría, que solo los taquígrafos lograron captar. Solo quería un poco de libertad. No hizo referencia a los hechos, ni ofreció disculpas. Tampoco pidió indulgencia. Esa distancia emocional fue interpretada por algunos como frialdad, por otros como desconexión. Para el tribunal, fue una señal más de que no había reconocimiento del daño causado. George no asistió al dictado de la sentencia. Su representación legal fue asumida por Michael Ellis, quien leyó en voz alta una declaración escrita por el empresario. En ella, George expresó que el proceso judicial, aunque necesario, no ofrecía consuelo ni restituía el tiempo perdido. Admitió que su mayor error no fue confiar, sino no atender las señales de advertencia cuando aún estaba a tiempo de actuar. La frase final del documento resonó en la sala con una sobriedad inquietante. Ya no confío en el silencio. No hubo aplausos ni expresiones públicas, solo el sonido de las carpetas cerrándose y el eco seco de los pasos sobre el mármol. El caso se convirtió en un referente académico. Fue objeto de análisis en seminarios de derecho penal, debates televisivos y podcasts especializados. Lo discutieron psicólogos forenses, criminólogos y periodistas, no por lo macabro del crimen, sino por la naturaleza invisible del abuso prolongado y la arquitectura sigilosa de su ejecución. La villa de East Hampton permanecía cerrada desde el final del proceso judicial. Aunque la propiedad no estaba formalmente clausurada, su atmósfera resultaba invivible para quienes la conocieron durante los meses del caso. Laura Sanders, antigua encargada de mantenimiento y administración, presentó su renuncia poco después de la sentencia. En una entrevista concedida a un medio local, confesó que las señales le habían parecido difusas al inicio, pero que con el tiempo comprendió que convivía con una tensión apenas contenida. Según sus palabras, Daniela no mostraba signos evidentes de amenaza, pero dejaba tras de sí un rastro gélido, como una presencia que se quedaba en la habitación incluso después de haber salido. Dijo que no volvería a trabajar en propiedades sin conocer personalmente a los residentes, no por miedo, sino por fatiga moral. George Clayton comenzó una lenta recuperación en la casa de su hermana, en Worcester. Rehusó cualquier intento de regresar al negocio inmobiliario. Vendió sus acciones restantes y disolvió sus participaciones en sociedades conjuntas. Bajo la orientación de Michael Ellis, creó un fondo destinado a la atención legal y psicológica de hombres víctimas de abuso emocional y financiero, una categoría poco visibilizada en el sistema judicial. No ofreció ruedas de prensa ni participó en los espacios mediáticos que pedían su testimonio. Solo firmó una carta pública agradeciendo a quienes trabajaron en su defensa y declarando que, en adelante, prefería cultivar el anonimato como forma de resistencia. En Austin, la policía interrogó en varias ocasiones a Christopher Molina, identificado como Chris en la mensajería encriptada de Daniela. Aunque existían comunicaciones frecuentes entre ambos, no se encontraron pruebas suficientes para imputarle cargos. No se hallaron transferencias directas hacia él, ni rastros materiales que lo vincularan con la escena del crimen. Su historial delictivo pesó en la opinión pública, pero no bastó para llevar el caso a juicio. La Fiscalía archivó el expediente como colaborador de interés no procesado, sin cerrar del todo las puertas a futuras acciones. El nombre de Daniela Rivera comenzó a circular como ejemplo extremo en debates sobre manipulación psicológica y dinámicas abusivas en parejas con disparidad económica. En redes sociales, su figura se convirtió en objeto de discusión dividida. Para algunos, era una depredadora calculadora. Para otros, una mujer atrapada en el deseo de escapar de la precariedad por cualquier medio. Los hechos, sin embargo,
eran irreversibles. Existió una agresión, hubo falsificación documental, se intentó transferir fondos de manera fraudulenta, y todo ello quedó documentado en expedientes judiciales, informes periciales y testimonios directos. Ninguna narrativa alternativa logró cambiar ese marco. La historia no se trató de pasión, ni de traición amorosa, ni siquiera de ambición sin freno. Se trató de control, aislamiento y deterioro gradual, disfrazado de convivencia. Los daños no fueron espectaculares ni visibles a simple vista, pero se incrustaron en los cuerpos, en las rutinas, en las decisiones de quienes sobrevivieron, y eso fue, tal vez, lo más difícil de nombrar. Un año después de los hechos, la villa de East Hampton fue puesta oficialmente en venta. La propiedad, cuidadosamente reformada, figuraba en catálogos de alto perfil con fotografías retocadas y descripciones neutras. Sin embargo, ningún interesado concretó la compra. Los agentes inmobiliarios evitaron aludir a la historia en 1900 en público, pero entre bastidores reconocían que el inmueble cargaba con un estigma difícil de remover. Los vecinos murmuraban sobre susurros en las noches de viento, sobre luces encendidas sin explicación, sobre el eco de una tensión que había quedado impregnada en los muros. Algunos afirmaban que era una casa marcada, no por la violencia visible, sino por el tipo de silencio que corroe desde dentro. George Clayton desapareció del radar público, abandonó Worcester y se instaló en una zona rural de Vermont, en una casa pequeña sin conexión domótica, sin cámaras ni alarmas automatizadas. Cambió su número telefónico, suspendió sus redes sociales y declinó toda participación en actos públicos relacionados con el fondo que él mismo había fundado. Michael Ellis, al ser consultado por periodistas, confirmó que su cliente vivía en reclusión voluntaria y que su rehabilitación física había avanzado, pero su relación con el mundo permanecía alterada. Según sus palabras, George prefería los paisajes sin testigos, las caminatas sin ruta y los días sin calendario. En paralelo, Ellis publicó un libro sobre el caso bajo el título El sonido del control. El volumen, de tono técnico y narración sobria, analizaba el proceso judicial, las implicaciones legales de la manipulación tecnológica dentro de las relaciones íntimas y los vacíos existentes en la protección de adultos vulnerables en contextos no tradicionales. La obra recibió elogios de especialistas y fue incorporada a programas universitarios de Derecho Penal y Criminología. En uno de sus capítulos finales, el autor apuntaba que la violencia real no siempre grita. A veces se sienta a la mesa, escucha, observa y espera. En el centro penitenciario donde fue internada, Daniela Rivera mantuvo un perfil bajo. No participó en programas abiertos ni en actividades colectivas visibles. A los 6 meses de su ingreso, comenzó a escribir cartas dirigidas a organizaciones que apoyaban a mujeres en situación de violencia. En sus textos, revisados por el Comité Penitenciario, no pedía revisión de su caso ni proclamaba inocencia. Se limitaba a describir su infancia, su experiencia migratoria, la sensación de haber vivido siempre en los márgenes. Ninguna de las organizaciones respondió. Las cartas fueron archivadas en su expediente como intentos de reconexión no correspondidos. En el registro público, su nombre se transformó en categoría. En foros digitales, Caso Daniela designaba situaciones donde el abuso emocional, la manipulación financiera y el deterioro psicológico eran ejercidos sin contacto físico directo. Pero la historia real ya no admitía reformulaciones. Había terminado sin espectáculo, sin redención, sin retorno. Lo que quedó fue un cuerpo con movilidad reducida, una casa vacía, una identidad borrada y una frase que algunos aún repetían en voz baja. Todo empezó con una promesa y terminó en un silencio sin salida. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias.
Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.